caída, imagínate una cascada, entonces lleva la energía de la caída, le llaman altura de caída o de salto. Entonces la turbina recibe la energía de movimiento del fluido laminar y recibe la energía potencial del fluido. Y lo que va a hacer es convertirlo en una energía mecánica. ¿Cuál es? El movimiento del eje y de los álabes que tienes ahí. ¿Y eso para qué es? Pues como es una turbina, pues genera electricidad. Movimiento angular. Si yo lo quiero decir esto técnicamente, ¿qué es esta energía mecánica? Es energía cinética angular. Y esa pues ya la conecto a un motor eléctrico, a un alternador y genero electricidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Hasta las preguntas, ¿verdad? Ahora, las turbinas tienen una clasificación. De hecho son varias. Normalmente menciono dos y la comercial. Entonces primero va la clasificación de las turbinas en base al eje. Me voy a adelantar un poquito, ahorita me regreso aquí. Son vistas de sección. Si yo este elemento, lo que están haciendo sería que una rueda o rodete, estos serían los álabes, los laterales, y este es el eje, y la están cortando. Entonces lo que ocurre ahí es que el flujo de agua, imagínate una cascada, y el agua va a caer y va a llegar aquí en los laterales, y va a chocar con los álabes, y va a hacer que gire. Lo más parecido que han visto, si es que no han tenido la oportunidad de ver una turbina, es antes los reguiletes que vendían para el agua, para el aire, que le haces así y giraban, ¿no? Le dabas vueltas y se movía. Es el mismo principio que está llevando, nada más que aquí el agua cae en los laterales, en esta dirección, en los álabes, y lo hace girar. Estas son las turbinas que se conocen como turbinas axiales, que son estas de aquí, turbinas axiales. La dirección del agua lleva la misma dirección, es paralela a cómo está el eje. Ese es el sistema, es una clasificación. La segunda es una clasificación que se conoce como radial y axial. Antes de leerla, creo que es más fácil verla aquí, en esta vista en corte. Entonces yo tengo el rodete, que sería aquí, un círculo, imagínate. ¿Sí? Pero los álabes no están en los extremos nada más, sino están desde la orilla hasta el centro. O sea, están girados, más adelante veo una animación, pero están girados en dos planos. Entonces el agua no va a llegar directamente así, sino va a llegar de un lado o del otro, llega de ambos. Es como si recibiera el agua en vertical y en lateral, y con ambos las haces funcionar. Entonces este sistema es el que conoces como radial o axial, depende de cómo llegue el agua, llega aquí o llega de los laterales, y esa es la que aparece aquí. Y por último, que es la más conocida, la tangencia, la más conocida porque la hemos visto desde las películas, ¿no? Que se ve hacia una ruedota de madera y va el río y la empuja y la va dando vueltas. Entonces ese es el molino tradicional. Ahí está. El eje es este punto que va hacia ustedes en el centro y el agua llega a 90 grados perpendicular prácticamente a estos álabes y el agua viene de ese tubo. Entonces hay 90 grados, ¿no? Son los tres tipos, depende cómo esté la ubicación, es lo que me dice ahí. Me voy a adelantar un poquito para verlos físicamente, ¿verdad? Nada más para indicarlo. Entonces si yo observo aquí, esta es la vista en corte, estas son los álabes o cucharas, y aquí es donde llegaría el fluido viene por aquí, choca y lo hace girar, ahí está la animación, cuando llega aquí abajo el fluido, porque el otro es el de recuperación. Y llega el fluido y lo hace girar, y va a llegar el fluido. Entonces ese es el tercero, el perpendicular que dice. Aquí le llaman pelotón, más como ejemplo, ¿no? Y para mostrar otra que te pudiera dar una idea del sistema que hablábamos radial, pues aquí se alcanza a observar, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua puede llegar por aquí, por los laterales, pero también puede llegar por un vertical, ¿no? Entonces la animación se alcanza a apreciar, puede llegar por los lados o por la vertical. Es el que platicábamos, que es axial o radial. Entonces es un ejemplo. Entonces la clasificación que nos dan es esta, de acuerdo a cómo está la orientación. La pregunta típica es: ¿y por qué cambian la orientación? Pues depende de qué la va a mover. ¿Es una cascada? ¿Es un río? ¿Cómo es la cascada? ¿Cómo es el río? Recordemos que las turbinas son el sistema de generación de energía eléctrica más limpio del mundo. O sea, no hay otra que el solar, que el eólico, nada de eso, porque esas son intermitentes. Esta es continua. Es el único que es continuo, las hidroeléctricas, por eso hay en todos lados, en todo el mundo. Que la solar existe, sí, pero el sol se nubla y adiós, ahí quedó. Que el aire, sí, pues vayan a ver los parques que hay, aquí no fue los hay uno. Entonces no son constantes, son intermitentes. Este es constante, mientras el flujo de agua continúe en las presas,
es constante. Entonces, a eso se refiere, son las principales generadoras de energía. Entonces, una clasificación sería la orientación del eje con respecto a el agua. La segunda clasificación tiene que ver con quien la construyó y lo han clasificado con otro nombre, le dicen clasificación por acción y por reacción. Entonces, ¿a qué me refiero con quien la construyó? Son las mismas que ya vimos, nada más que aquí parece un apellido. Las más comunes de estas son las Pelton y las Curtis, las Labatt no son tan comunes y hay más. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, cuando digo quién las construyó, ahora sí me adelanto, y normalmente tienen una carcasa, una forma de caracol que ya han de haber visto, muy característica, y luego tiene lo que le llaman el rodete, que es un círculo con las cucharas o álabes, y luego tiene el eje central. Entonces, la forma que tiene, el tamaño de la carcasa, la cantidad de volumen que permite, el tamaño de las cucharas, ya está muy caracterizado y cada quien hizo su versión cuando se desarrolló eso en la época de la revolución industrial. Se empezaron a generar y empezaron a probar con combinaciones, y las combinaciones que más funcionaron a prueba y error son las que tenemos ahora. Ya después se han caracterizado matemáticamente, pero no es tan sencillo. Les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, estas que vemos aquí son las, digamos que las que ya quedaron como estándar, ¿no? Estas que vemos. Y algunos ejemplos, estas que dicen de acción no tienen que ver con cómo está orientado principalmente, ya sabemos cómo están orientadas, ¿no? Estamos hablando, sino tienen que ver con en cuál pierdo menos energía. Cuando escuche yo que dicen turbina de acción, quiere decir que pierde lo menos posible. La presión que entra es la presión que sale, el caudal que entra es el caudal que sale, es como lo que decíamos al inicio. No hay pérdidas de energía. Sí hay, pero son mínimas. Ese diseño es el que está hablando. ¿Sabes lo que dice ahí? Y si yo después veo las que le llaman de reacción, que son las turbinas Francis y Kaplan, estas dos que son las más famosas, las otras son menos conocidas, pues lo que tienen es que el agua no va en el sentido del eje. Por ejemplo, la que mencionamos aquí, es como esta. ¿Por qué? Porque el agua puede llegar por aquí y puede llegar por aquí. Entonces, ¿qué es? Que si el álave tiene una inclinación o forma de cuchara, si el agua llegara por aquí y está la cuchara, pues le va a dar ahí, va a moverse, va en el sentido de giro. Pero ¿qué tal si tengo el álave así y el agua llega por acá, por el otro lado? Pues ya perdió eficiencia, porque no tiene la forma adecuada, a eso se refiere. Está contracorriente, le llaman reacción a eso. No quiere decir que no funcione, quiere decir que no va a tener la misma eficiencia, pero tiene la ventaja que recibe por dos lados. Entonces, esas son como esta que estamos mencionando. Entonces, ¿qué tienen? Bueno, pues que la energía que entra no es la misma de la que sale, sí hay pérdidas, pero se siguen usando, vamos a ver por qué. Entonces son las dos clasificaciones que hay ahí, les puse un ejemplo aquí con la animación. Estas ligas que van a ver ahí no corresponden a las animaciones, son adicionales, no las pongo aquí porque no da para montar el video. Claro, pues si tú quieres ver algo más ahí para que te quede un poco más claro, pues esta es la referencia, ¿sale? Y las últimas que puse ahí son las Kaplan. ¿Por qué las pongo? Porque tú en el argot en la industria vas a escuchar las tres más comunes, es Francis, Pelton y Kaplan. Esas tres las vas a escuchar mucho, son las más comunes, ¿sale? Entonces, pues para que al menos esas tres las ubiques, ¿no? ¿Cuáles estamos hablando? Hay muchísimas más, pero son las tres más comunes, ¿sale? Entonces, esa es la clasificación. En cuanto a las bombas, pues ahí es un mundo, ¿no? Ya sabemos qué es lo que hace la bomba, ¿no? Toma una energía eléctrica, la convierte en energía mecánica, gira los componentes de los álabes y el fluido lo pasan de A a B, ¿no? Como en tu casa o como en las máquinas en la empresa, sobre todo en los procesos en donde requieren enfriar algo. Y ahí son muchas, ya en su momento las platicaremos, aquí solo la generalidad. Aquí vemos algunas, por ejemplo esta bomba de engranes, llega el fluido aquí, los engranes giran y lo pasan de este lado a este lado. Entonces de engranes, de pistones, aquí tengo de tornillo, de membrana, de lóbulo, de paleta, entonces hay muchos tipos, ¿no? Y sí son muy diferentes en base a características de viscosidad, por ejemplo. Estas tornillos es cuando vas a mover fluidos viscosos. ¿Cuál usamos nosotros más normalmente en la vida diaria? ¿No? Son de pistón, las que usamos. Son las más comunes. De diafragma, pues en los hidros, ¿dónde usas las de diafragma? Pero pues depende de lo que quieras mover, ¿no? Y estas en su generalidad tienen ventajas y desventajas. Como no voy a ver todas, el programa dice que veamos dos: centrífugas y de desplazamiento positivo. Aquí te los puse ambos. Si yo hago una comparativa, yo podría decir que la que gana, así nomás, abogado, soy ingeniero, las de desplazamiento positivo.
las que tengan, bueno, la de pistones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el rango de viscosidad es más alto, porque no le afecta la presión a la que trabajes mientras esté dentro de los rangos que te da. No ocupa el cebado, no ocupa quitarle el aire, a diferencia de las otras. El flujo es quizás su única desventaja, que es intermitente, no es constante. Y bueno, tiene la característica de que no le afecta la cantidad de cizalla. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay fluidos que si no los mueves a cierta velocidad se separan porque son emulsiones, llevan dos fluidos que se van mezclando, y si no van a cierta velocidad se separa uno de otro. Ese es el efecto de cizalla que dice aquí, separación de emulsiones, lodos o elementos biológicos. Entonces puedes tener problemas con ese tipo de elementos. Si tú ves aquí, dice que a baja velocidad se daña, este no. Entonces yo diría que es la mejor. En su momento pues entraremos al detalle. Ahorita son las generalidades. Como definición creo que sí se entiende que es una turbina y que es una bomba, ¿no? Que hace una cosa y que hace otra. ¿Dudas, compañeros? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver la importancia. Y si nos da el tiempo, bueno, perfectamente. Y esa es muy sencilla, son 3 filminas, está muy corta más los elementos auxiliares, pero ahorita se los muestro. Miren, primero las turbinas. Si yo quiero establecer una turbina, ¿cómo es su importancia? Yo la definiría de la siguiente manera, en general, no puedo particularizar. Pues es lo que me permite generar un trabajo que se convierta en energía eléctrica. Son las turbinas, generadoras de electricidad. Esa es su importancia en la industria. ¿Cómo hago para obtener energía eléctrica barata y constante? De esa manera. Claro que eso es muy debatible, ustedes llevan sustentabilidad y llevan más materias, ¿no? Pero es sujeto a análisis. Hay quien dice, no, es que lo solar es lo máximo. No. Una empresa no puede tener nada más sus paneles solares y operar, sino que me digan qué empresa opera así. Y con eso debatimos. ¿O cuál tiene un parque eólico dedicado y con eso opera al 100%? Claro que no. Sí o sí tiene que tener otra fuente, y normalmente es gasolina, diésel y hidroeléctrica, que es de donde nos surtimos nosotros en este país. Hidroeléctricas es lo que más deja, ¿sí? Es más sustentable y deja más, es más barato, pues, a eso me refiero. Esa es su importancia, y van a tener más importancia todavía. ¿Por qué? Pues porque les están cambiando las políticas para eso. No estamos hablando aquí de características de energía nuclear, también pudiera ser, alguien dijera, no, pero la nuclear es mejor. Pues sí, pero tenemos una y ya nos están matando, ¿no? Estados Unidos tiene cerca de 500, pero no, la gente no sabe, no lee, no se documenta, ¿no? Entonces esa sería su principal aportación de las turbinas, pensando en esa capacidad. Y las bombas, pues creo que es muy obvio. ¿Cuál es su principal importancia? Pues que permiten mover un fluido de un punto A a un punto B. Mover fluidos, esa es su chamba y esa es la utilidad que tiene, ¿no? Porque si no lo tendríamos que hacer de manera discreta o segmentada y entonces ya no podrías controlar el flujo. Y ahora sí, ¿cómo lo podemos nosotros caracterizar o especificar? Hay muchas maneras, yo aquí les puse 2. Una manera de saber cómo se comportan las turbinas y qué importancia tienen es el segmento de mercado al que pueden operar. Es decir, tú tendrías que saber, por ejemplo, a qué velocidad te interesa que se mueva el rotor de la turbina en base a tu necesidad de energía eléctrica. Es decir, yo tengo una turbina, se va a mover a una velocidad del eje y a ese le puedo conectar un solo generador o varios generadores en serie. O tengo varias turbinas iguales y las voy a conectar en paralelo. Entonces esa es mi necesidad, de cuánta energía requiero, energía eléctrica. ¿Qué necesito saber? La velocidad, dice aquí, velocidad de giro específica. Y necesito saber este concepto, dice aquí, altura de salto. Ese es un nombre coloquial, pero así están las gráficas hasta de los proveedores. Técnicamente esto se llama altura de Euler. Es la altura a la cual va a caer el agua efectiva para hacer mover la turbina y generar electricidad. Entonces ya está caracterizado, hay una cierta altura y hay una velocidad alcanzable de giro. Y como puedes ver aquí, se ven las diferentes familias o marcas o apellidos de quien creó esta turbina. Entonces si yo quiero obtener una gran velocidad de giro para tener más electricidad, pues tendría que usar sí o sí unas Kaplan. Yo al inicio dije que qué desventaja tenían estas turbinas que decía y que son de reacción, pierden energía. Sí pierden energía, pero te generan más energía eléctrica. Son las que más velocidad te dan, las Kaplan. La desventaja es que requieren una altura de caída baja, pero volúmenes grandes, o sea, caudales grandes. Entonces, una manera de saber su importancia es qué velocidades alcanzan de giro.
cuál me da más electricidad, ¿no? Y eso lo ves aquí en la horizontal. Y aquí es pues, de lo que dispones, ¿verdad? Esa es una manera. La otra es con el caudal. Esta grafiquita se ve similar, pero no es igual. Aquí es la altura de caída y acá no es la velocidad a la que va a girar el rodete, es el caudal de agua que recibe, el caudal volumétrico que platicamos en el examen, ¿no? Y aquí me dice las familias en base a áreas de trabajo. Entonces es el área en la que opera cada familia. ¿Por qué? Pues por la geometría que crearon. Y aquí sí me detengo un poquito, nada más para complementar, muy poco, porque no da tanto el tiempo, pero bueno, lo comentamos y lo vemos. Miren, ahí está un ejemplo de turbinas, donde puedes ver de este lado la turbina que aparecía como turbina perpendicular, que nosotros platicábamos, y aquí está la turbina que llamamos axial o radial, como ejemplo. Pero pues más allá de eso, si yo me adelanto un poco, voy a hacer un poquito más grande esto, tiene el paso subsecuente para medirlo, no nada más las gráficas que le mostré, sino cómo mido su comportamiento con un triángulo de velocidades que se ve aquí, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Triángulo de velocidades de Euler, son esos vectores, y esos llegan o nos dan una formulita que vamos a ver más adelante, estas formulitas, que esto ustedes lo conocen como entalpía, pero es la entalpía específica, aquí le llaman Y, o altura efectiva de Euler, pero ya lo veremos. Ese es un ejemplo. Y el otro que yo pudiera mostrarles es el siguiente, que no quiero extender mucho, que sea algo muy breve. Esta turbina es diferente. Esta es una turbina Banqi, es una turbina más compleja. ¿Por qué es más compleja? Voy a adelantar aquí. Por la forma, miren, nada más por la forma le dejé, miren. El agua no la recibe a 90 grados, la recibe tanto a 90 grados como a 45 grados. Es una mezcla de dos de las anteriores, el que creó esta geometría. Entonces, lo que generó es que el comportamiento no fuera como las anteriores. Aquí están las áreas de trabajo de cada una. Es una bomba más especial, más compleja. ¿Por qué más especial? Porque abarca rangos de alta velocidad y baja velocidad, es un rango intermedio. ¿Por qué no ha sido tan popularizada? Porque es más difícil de fabricar. Y de hecho aquí lo vemos. Está. Las más comunes, como lo comenté, son las Pelton, Francis y Kaplan. Aquí está Francis, Pelton, faltó la Kaplan, pero hay más, ¿no? Cada uno recibe el apellido del que lo hizo. Pozo Francis, este es otro, este ya es latino, pero la mayoría son europeos. Y hay análisis que se hacen, este lo pongo nada más para tratar de acotar el tema. Esto lo hizo la Universidad de Pascual Bravo en Colombia, con quien tenemos nosotros convenio. Son 1, 2, 3 investigadores, y está presentando el más jovencillo de ellos. Pero a lo que me interesa es esto, aquí me detengo un poquito. Esa es la turbina y ese es el triángulo de velocidades, de acuerdo a la geometría que tiene su turbina. Eso ya existe, no lo crearon ellos. Lo que ellos hicieron fue, y se me hace interesante, por eso se los pongo aquí sobre la mesa. Esto es lo interesante. El proveedor te dice, el álave que tú tienes puede girar de 15 a 24 grados. Eso es lo que te permiten mis datos experimentales. El álave, la paleta, la cuchara. Y el agua te dice, puede caer en un ángulo de 90 grados hasta 45. Y la pregunta es, si yo giro 1 grado acá y acá le giro 1 grado, ¿qué tanta eficiencia me da? Y luego si aquí le giro 2 y aquí 1, ¿cuánto me da? Imagínate cuántas combinaciones hay de lo que estamos diciendo. Entonces no hay un análisis para eso. Lo que hicieron estos cuates, porque los que a veces piensan en diseño, esto sería diseño. Él tomó una optimización, un modelo de optimización. ¿Cuál modelo tomó? El de las abejitas, que es el modelo PSO. Ese modelo lo que hace es, se le ocurrió, si vieron Mentes Brillantes, por ejemplo, si vieron que se puso ahí una película que hay, ya viejita, en donde sale por ahí un físico, y que se puso a investigar cuál era la ecuación matemática que representa la trayectoria de las moscas, por ejemplo, y las abejas. Que decían, eso no se puede, pues ya se hizo. Ya existe un modelo matemático que predice cómo se mueven. Pero bueno, ese modelo que habla ahí de optimización es lo que hace. Ponen a la abejita, la sueltan y se va a buscar el polen y regresa. Todas hacen eso, pero cuando una llega antes que la otra le manda mensaje, como si estuvieran copiando en el examen, y dice, esta es la ruta buena.
y entonces las otras ya siguen esa ruta. Eso se llama optimización. Pues ya lo caracterizaron, no estos cuates, ellos agarraron ese modelo y lo usaron. Ese modelo, el PCO, es este modelo, no me voy a entretener. A mí todo lo que sea ingeniería me apasiona. Ese es el modelo matemático. Entonces lo que hicieron fue usar ese modelo matemático con esa turbina. Eso es lo que hicieron. Y entonces lo que obtuvieron, esta es su ecuación de la turbina de 15 a 24 grados de la Lave, aquí está. Y lo que hicieron es, pues calculemos todas las iteraciones con ese modelo de las abejitas, ¿verdad? Y lo que obtuvieron es esto. Aquí está 15 grados hasta 24 grados y obtuvieron cuál es el ángulo correspondiente, no del álave ni del agua, sino el intermedio que ocurre, y cuál es la eficiencia alcanzada. Entonces ya ahora sí pueden decir cuál es la mejor opción, pero dependiendo de eficiencia, ahora contra potencia y contra velocidad. Falta caudal, pero es un ejemplo, nada más para que te des una idea. Y al final obtuvieron algo como esto. Ahí tengo el paper completo, pero tienen en una la velocidad y en una la potencia. Entonces pueden predecir comportamientos y nada más cambiaron el ángulo del álave. No agarraron el álave y lo deformaron, nomás lo ubicaron a otro ángulo. Imagínense si le cambian la forma, y luego a la carcasa, y luego al eje, y luego, o sea, no está tan sencillo como creen, no es tan trivial, ¿sí? No es tan simple. Como dice aquí, ellos lo que hicieron nada más fueron dos variables: eficiencia y potencia de esta turbina con un modelo de optimización. Pero no cambiaron las geometrías, nada más la combinación. Entonces, para que nos dé una referencia, ¿no? Cuando me dicen, no vamos a diseñar, la verdad no. Sería un curso completo para diseñar estas mentiras. O sea, no nos da el tiempo. ¿Vale? Y no digo que no podamos, sí podemos. Y ya con lo que hay ahora, olvídate. Con lo que hay en las redes, con las nuevas, tal pues son red neuronal, NetLogo, por ejemplo, que yo uso NetLogo para redes neuronales. Y se hace. Pero ocuparías tiempo para explicar todas las variables, ¿no? Y por último, las bombas. Este es diferente, estas son las bombas, no las turbinas. En las bombas, estas dos curvas que estoy poniendo aquí representan el comportamiento de la bomba, y si te fijas se parecen mucho: caudal o flujo y altura, que decíamos. Tú tomas la bomba, tienes agua en un repositorio y lo quieres normalmente llevar pero elevado a otro lado. Entonces la H es la altura de elevación de la bomba. Hay una altura máxima que tú lo quieres elevar más y no puede, que tiene que vencer pues todas las presiones que hay. Entonces aquí estas corresponden a las turbinas, perdón, a las bombas, y esta corresponde, esta de aquí, a las pérdidas que mencioné el primer día. Entonces cuando corte la curva característica de la bomba que quieres usar contra las pérdidas, ya te dice si puede o no puede tu bomba y cuánto te va a dar de caudal y cuánta altura te va a dar. Entonces así es como se caracterizan las bombas, esa es su importancia. Lo que quiero dejar claro aquí es que si no conozco las pérdidas, pues la bomba va a estar seleccionada con mucho error, poca eficiencia, ¿no? Bueno, ese es en general, no voy a particularizar más. Entonces si terminamos el primer subtema sencillo, mañana platicaré qué van a hacer ustedes contra lo que nosotros hicimos. Si hubiera red, les muestro otras cosas, ¿no? Pero eso es lo general, muy muy sencillo, es introductorio, y ya empezaríamos a ver, dice aquí, triángulo de velocidades de Euler. Pero bueno, ya vimos la definición que es una bomba, que es una turbina, y ya vimos qué tan importantes son. Obviamente que en el trabajo pues, tú vas a hacer una búsqueda más cuantificable, ¿no? Importantes en cuanto a cantidad, importantes quizá en cuanto a fallas, importantes en cuanto generan dinero. Y así puede ser la búsqueda, tú estableces el criterio y en base a eso te queda un criterio más amplio. Esa chamba ya la hemos hecho, ¿no? Que siempre yo estuve en mantenimiento, se me daba duda. ¿Y por qué fallan tanto estas bombas? ¿Y por qué estas se usan más? Realmente ese es el trabajo, ¿no? Y depende de donde tú te desenvuelvas, ¿no? Si a ti te interesa algún fluido en particular, pues cambia la bomba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, manejábamos etilenglicol,